Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Hoy día vamos a comenzar el capítulo 2 de este libro que comenzamos a estudiar, que es Efesios. En el capítulo 2 comienza el apóstol Pablo a describir lo que nuestro Salvador hizo por nosotros y del gran amor de Dios. Pero para ello, para llegar a ese punto, Él comienza a recordarnos cuál era nuestra condición antes de ser rescatados, antes de ser redimidos. Dice en el verso 1, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando la palabra, cuando el pastor Víctor nos instruía cómo Dios nos reconcilió con Él? Cómo Él diseña este plan redentor, el Padre, para reconciliarnos con Él, ya que estábamos separados por causa del pecado. Pero esta iniciativa nace de Dios. En el libro de Primera de Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es lo que está diciendo acá en el verso 1. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, Él diseña este plan redentor para rescatarnos porque estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos sumergidos, separados de Él. Les voy a recordar Romanos 5, verso 8. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios. Nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos ama primero, el Padre nos ama primero y nos envía a Cristo, a Jesús, nos envía un Salvador para que nosotros podamos vivir con Él, para estar con Él. Por eso dice, Él envió a Cristo cuando nosotros aún siendo pecadores, Él envía un Salvador. O sea, en nuestra peor condición, en nuestro peor estado, la humanidad, en el peor estado de la humanidad, estando en ese estado, el Padre envía a su Hijo. Envía un Salvador. ¿Para qué? Para que poder nosotros experimentar esta gracia y esta redención, para que Él tiene la iniciativa de esta reconciliación. Verso 2. Sigue diciendo acá el apóstol Pablo cómo era nuestra condición antes de ahora de gozar todas las riquezas espirituales que recibimos del cielo, ¿cierto? ¿Cómo era nuestra condición antes? Dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros antes de Cristo, hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que están separados de Dios. Esos son los hijos de desobediencia, los que están apartados, separados de Dios. Y les voy a recordar acá los versos 17 y 18 del capítulo 6 de Romanos, que ya habíamos estudiado, pero está muy alineado, por eso lo saco aquí a la palabra, al estudio. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, ¿cierto? Así estábamos nosotros antes, esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de justicia. O sea, nos hemos hecho esclavos de la justicia. Ese era el estado que nosotros teníamos, esa era nuestra condición antes de que se nos fuera predicado esta salvación tan grande por medio de Jesucristo.
Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Y recuerden que la palabra esclavo, usted lo va a leer en algunas versiones, que dice siervo, ¿cierto? Siervo. Pero en el fondo, la raíz de esa palabra siervo significa esclavo. Si usted lo ve en el Antiguo Testamento, siervo en el hebreo es esclavo. Y en el Nuevo Testamento usted va a ver esa palabra siervo en griego, pero el significado es, en griego es esclavo. O sea, teníamos un señor. Antes el señor que nosotros teníamos era el pecado, le servíamos al pecado. Por eso éramos hijos de desobediencia, estábamos apartados de Dios, lejos de Dios. Pero ahora que el Padre, por iniciativa, Él toma la iniciativa para reconciliarnos con Él, Él diseña el plan de redención. El Hijo, Cristo, viene en forma de hombre y ejecuta este plan. Él ejecuta el plan que diseñó el Padre, el plan redentor, y Él es sacrificado. Por eso dice la palabra, cuando Juan Bautista presenta a Cristo, Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque este Cordero, Cristo, lo envió el Padre. Por eso es el Cordero de Dios. El culto de adoración que tenía el pueblo santo, que era Israel, ¿cierto?, era sacrificar un cordero todos los años para expiación de los pecados. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Por lo tanto, el Padre en su diseño envía a su Hijo, el Cordero de Dios. El Padre lo envía. No era un cordero que todos los años los sacerdotes escogían, ¿cierto?, o el pueblo llevaban un cordero de un año que no tuviera ningún defecto. Esta vez el Padre envía al Hijo, que es perfecto, y Él lo envía para sacrificio, para expiación de los pecados. Entonces, cuando nosotros ahora reconocemos al Cristo, cuando se nos abren los ojos y nacemos por la palabra y por el Espíritu, y reconocemos a nuestro Salvador, entonces ahora somos salvos, porque la sangre del Cordero de Dios limpió nuestros pecados. Ahora somos esclavos de la justicia, como dice acá en Romanos 6:18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la justicia. Ahora nosotros le servimos a Cristo. Nosotros somos siervos, somos esclavos, pero por voluntad, por gratitud, por voluntad. Es una honra servir a Cristo, es un honor servir a Cristo. Verso 3, lo voy a leer de esta otra Biblia, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Recuerden que aquí Pablo está, los primeros 3 versos, está recordándonos cuál era nuestra condición antes de ser rescatados. Por eso dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes. Éramos hijos de desobediencia, o sea, estábamos lejos de Dios, apartados de Dios. Y dice que el atender los deseos de la carne, el estar sujeto al príncipe de los aires, que es el diablo, ¿ya? Nosotros antes éramos hijos de ira. Y para entender esto que éramos hijos de ira, dice, igual que los demás, o sea, ahora ya no lo somos, pero antes éramos hijos de ira, porque éramos hijos de la desobediencia, apartados de Dios. Por eso tuvo que predicársenos el Evangelio de Jesucristo, para que nosotros ahora seamos hijos de obediencia y siervos de la justicia. Pero antes éramos hijos de ira. Yo les voy a leer, para comprender un poquito estos hijos de ira, el Salmo 7, del verso 11 al verso 13. Dice así: Dios es juez justo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que Dios es justo.
Dios es justo, Dios no puede ser engañado. A nosotros nos pueden engañar otras personas, a nosotros nos pueden engañar, pero Dios no puede ser engañado. Todo lo que sembrare el hombre, eso cosechará. Entonces, lo primero, aquí en el Salmo 7, desde el verso 11, tenemos que comprender que Dios es justo. Y Dios está airado contra el impío. Eso dice la palabra. Y Dios está airado contra el impío. ¿Quién es el impío? El pecador. Está airado. Por eso dice acá Pablo que nosotros antes, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, o sea, nacimos así. Por voluntad de hombre y de mujer nacimos así, hijos de ira, hijos de desobediencia. Por eso es tan importante que se nos predique el Evangelio, porque Jesús le dijo a Nicodemo esa noche: nadie verá el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que estamos estudiando, el que estamos aprendiendo. Es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio, porque cuando predicamos el Evangelio, la palabra de Dios, que tiene toda la autoridad para corregirnos, tiene toda la autoridad para enseñarnos, instruirnos, y con la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, podemos ver el reino. Podemos nacer ya no por voluntad de carne, sino que nacemos por voluntad de Dios. Entonces, en el Salmo 7, 11, del verso 11 al 13 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. Y dice que está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice el verso 12, si no se arrepiente, Él, Dios, afilará su espada. Dice, armado su arco está listo. Y lo ha preparado, asimismo ha preparado las armas de muerte y ha preparado saetas ardientes. O sea, hay castigo para quien no se arrepiente. El que no se arrepiente va a ir a pagar sus delitos y pecados ellos mismos. ¿A dónde? Al infierno. Por eso el Padre hace el diseño redentor y nos envía un Salvador. Y por medio de Él, nosotros podemos ser libres de esta muerte. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Él recibió la ira de Dios en la cruz. Él pagó. Por eso Cristo recibió todos los pecados y dice que Él está en las entrañas de la tierra, ¿cierto? Y la muerte no lo pudo retener porque resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio que nos salva. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Por eso Cristo es nuestro Salvador. Antes nosotros ni siquiera tenía, en nuestra ignorancia, ni siquiera sabíamos que éramos hijos de ira, que éramos hijos de desobediencia. ¿Por qué lo sabemos hoy? Porque nos fue predicado el Evangelio. Nos fue predicado el Evangelio. Y cuando nos fue predicado el Evangelio, la obra del Espíritu de Dios nos convenció de pecado. Y cuando nos convenció de pecado, nos arrepentimos y reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Le servimos a Cristo. Qué precioso el Evangelio. Es realmente precioso. ¿Saben que los voy a dejar hasta aquí, hasta el verso 3 del capítulo 2? Porque es súper importante que estos 3 versos nos recuerden de dónde fuimos rescatados. ¿En qué condición espiritual nos encontrábamos? ¿Y por qué ahora nosotros estamos tan agradecidos de Cristo? ¿Por qué nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador? Porque de esa condición espiritual Él nos rescató. Si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, Shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha.